Muy buenos días, hermanos, amigos, bendiciones en este día. Pues le damos gracias a Dios que tenemos un día más, ¿verdad? De que el Señor nos preste la vida, la salud. Estamos aquí nuevamente para transmitir un mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta mañana aquí estamos, como digo, ¿verdad? Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que ya nos están esperando, gracias a Dios, y los que van a ver esta prédica más tarde. Lo que queremos es que nuestras vidas sean edificadas con una palabra, ¿verdad?, que viene del Señor. O de las herramientas que el Señor nos ha dado, simplemente no las conocemos, pues a través de la palabra de Dios, pues nosotros cobramos conciencia, entendemos el plan de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y lo aplicamos, pues cambia nuestra manera de vivir. Bueno, en esta mañana tenemos un tema muy interesante. Se llama, en nuestro título pusimos, pues recibirán poder. Pero antes que entramos a este tema, quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo para ti? Cada uno, hágase la pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo para ti? ¿O quién es el Espíritu Santo para ti? Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que pensar ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? ¿Es un fuego? ¿Es un viento? ¿Energía? ¿Verdad? Porque muchas personas al hablar con ellos te dicen, es una fuerza. El Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es un viento. O es una energía. Ahora, como creyentes, como cristianos, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo lo visualizas al Espíritu Santo? ¿Es un fuego? ¿Es un viento? ¿Una fuerza? ¿O cómo es? Porque aquí nuestra mente, ¿verdad?, hace distintas ideas, pero equivocadas, ¿verdad? Equivocadas. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que Él iba a mandar al Consolador, ¿verdad? Una energía, un fuego, una fuerza no puede consolar a alguien. Si yo quiero consolar, digamos así, que mi hermana Sonia podría pasar un momento difícil y complicado, pues yo lo consuelo. Porque soy una persona, razono, siento, veo la necesidad. Y el Espíritu Santo así es. Solo que no lo miramos, por eso se llama espíritu, ¿verdad? No tiene un cuerpo, pero es una persona. La persona piensa, siente, ¿verdad? Anima al necesitado. Esa es la función, o esa es el Espíritu Santo que cada uno de nosotros debemos, ¿verdad?, entender y comprender para caminar correctamente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es importante que cada creyente tenga. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos al Consolador, al que nos guía a toda verdad, al que te convence de juicio y de pecado. No hay. No viene en tu corazón o en nuestro corazón si el Espíritu Santo no vive en nosotros, ¿verdad? Entonces, ya podemos distinguir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza, no es fuego, no es viento, sino que es una persona que está contigo todos los días hasta el fin
de nuestro tiempo aquí terrenalmente, Él es que nos lleva a la perfección, que nos lleva a Cristo. Entonces, esta mañana, ¿verdad? Nuestro tema es, pero recibirán poder. Este pasaje lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 1, verso 8. Y dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanas de la tierra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice ese pasaje. Recibirán poder. ¿Qué es poder? Muchas veces solo decimos, ¿verdad? Poder. Para nosotros poder es, no sé, como digo, cada palabra, cada persona tiene un pensamiento diferente. Si preguntamos a todos los que estamos acá, ¿qué es poder? Uno va a decir él, uno va a decir él, otro va a decir él, ¿verdad? Todos tienen un concepto distinto de la palabra poder. Jesús dijo, pero recibirán poder. Esto les dijo a los apóstoles cuando Jesús ya estaba a punto de irse al cielo con el Padre, ¿verdad? Entonces, si vamos un poquito, ¿verdad?, a estudiar la palabra poder que dice la Escritura, en el griego original sería dunamis, ¿verdad? Dunamis. Dunamis no es literalmente poder, sino que dunamis es dinamita. Literal, dinamita. Entonces aquí como que la palabra dice, pero recibirán dinamita. ¿Qué hace una dinamita? ¿Qué hace una dinamita? Explosión, fuerza, ¿verdad? Ahí viene ese poder que tiembla las cosas, ¿no? Nosotros pues tenemos la oportunidad de ver qué hace la dinamita en una piedra. Por muy grande que sea la piedra, con una o dos dinamitas, pedazos, ¿verdad? Pedazos. Ese es el poder de Dios prometido a la iglesia. Es ese poder. Por eso no podemos decir, yo no puedo. Yo no sé. No se puede, hermanos. Es importante entender esto. Porque sin esto, por eso Jesús dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. El que recibe el Espíritu Santo, el que ha tenido esa revolución interna por medio del Espíritu Santo, es un testigo. Es un testigo, debe ser un testigo. ¿Por qué? Porque ha visto el poder de Dios, porque entendió el poder de Dios, porque vio el plan de Dios, porque sintió el poder de Dios de perdón de pecado, de restauración, de todo eso. Entonces, ¿qué hace uno? Es un testigo, porque Dios me libró, Dios me restauró, Dios me sacó de ese lugar, Dios me hizo de nuevo. Soy un testigo. Pero no queda solo ahí, dice, y le hablarán. Te está diciendo, y le vas a hablar, porque ese poder dentro de ti no se queda ahogado ahí, sino que es como un río, ¿verdad? Tienes la necesidad de explicarle a alguien más. Sientes la necesidad de transmitir ese mensaje. Quieres que esa persona que anda perdido encuentre esa solución también. Encuentra a Cristo. Vea también lo que tú estás viendo, lo que tú estás sintiendo, lo que tú probaste. Por eso Jesús dice y les hablará a la gente acerca de mí. En todas partes. Primero en Jerusalén,
por toda Judea, en Samaria, hasta lo último, ¿verdad?, de la tierra. Nosotros podemos decir que estamos en lo último de la tierra, pues estamos en Occidente, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos alcanzó por medio de estos testigos, que ellos vieron el poder de Dios, entendieron, ¿verdad?, recibieron ese poder dinamita y no fue impedimento las persecuciones, no fue impedimento si tiene algo que comer o no. Ellos salieron y por donde iban predicaban el evangelio, daban a conocer ¿a quién? A Cristo. La vida cristiana debe ser cristocéntrica. Si te hablan de otras cosas, de motivacionales, de otras cosas que nada que ver con el arrepentimiento, nada que ver con la obra de Cristo en uno, no es evangelio. El evangelio es anunciar a Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Cristo no vino por venir. Cristo vino a redimir. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. A rescatar. Si nosotros entendemos, si nosotros vemos, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor, no vino Él en vano. Él vino a hacer las paces entre Dios y los hombres. Hoy tenemos acceso por medio de Cristo. Sin Cristo no hay acceso al Padre. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, no puedes, ¿verdad? Porque no estás en el camino correcto que se llama Jesús. Y el Espíritu Santo es lo que hace en ti. Te hace entender, te hace comprender, te hace decir a los demás para que los demás también vengan, conozcan ese camino del Señor. Para que ellos también puedan tener ese acceso libre al Padre, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Jesús da esas instrucciones, ¿verdad?, de la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos. Recibirán poder. Ya dijimos, poder es dinamita, una explosión literal en la persona. Por eso la persona cambia de vida radicalmente. Lo que era antes ya no será después cuando la persona encuentra a Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene en tu vida, te hace ver, te hace entender que está mal, que está bien, que está correcto, que está incorrecto, cuál es la justicia, la injusticia, todo te hace ver. Y uno, ¿verdad?, tiene que obedecer, tiene que acatar las órdenes del Espíritu Santo para poder caminar como Dios pide de nosotros. Entonces, aquí dice lo que es dunamis o dinamita, ¿cómo les diría yo? Las comparaciones, ¿verdad? Las comparaciones que se puede hacer sería eficacia. ¿Qué es eficaz? Eficaz, porque si queremos romper una piedra con una dinamita, seguro, ¿verdad? Suficiente. Eficaz. Fuerza, obvio, la fuerza. Impetuo. Impetuo es algo que revoluciona. Por ejemplo, un río es impetuoso. Un río impetuoso, te caíste ahí, te lleva arrastrado, ¿no? Y el Espíritu Santo tiene ese poder en la persona, ¿no? Capacidad, te da la capacidad, te capacita en todas las áreas de tu vida. Potencial, te da potencial. Lo que antes eras débil, no te atreves, no te animas, no quieres, te da vergüenza, te da pena. Pero con el Espíritu Santo
¿verdad? Saca esa potencia en ti y vas, lo dices, lo hablas, sin miedo, con plena autoridad, porque el Espíritu Santo te da autoridad. Entonces, realmente, ese poder, esa dinamita, todos lo necesitamos, todos debemos buscar pedir a Dios. Por eso Jesús dice, ¿verdad? Él dice, no me acuerdo cuál evangelio dice, pero lo dice así. Ustedes siendo malos, está hablando de los hombres terrenales. Ustedes siendo malos, pero saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuando tu hijo pide un pan, tú no le vas a dar una piedra. Cuando te pide un pescado, tú no le das una culebra. ¿Cuánto no su Padre que está en los cielos da su Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Cuál es la traba? ¿Cuál es el problema? Jesús dice que hay que pedir si no está vigente en mi vida, si siento que no puedo, no tengo capacidad, no tengo esa eficacia. Debo pedírselo a mi Padre. Debo pedírselo, pero con esa necesidad urgente. Hermanos, yo en mi vida, ¿verdad? Cuando yo conocí al Señor, como yo no entendía bien, ¿verdad? Que, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en uno? ¿Verdad? Yo para estar seguro que tengo el Espíritu Santo, yo me encerraba en mi cuarto en oración. Pedir a Dios, Señor, yo necesito el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo yo voy a fracasar en mi vida como cristiano. ¿Verdad? ¿Por qué creen ustedes que muchas personas dan un mal testimonio? Porque no hay esa eficacia en su corazón. No hay esa autoridad. No hay esa explosión dentro de la persona, ¿verdad? De querer hacer la voluntad de Dios. Ahí viene todo. Nos movemos emocionalmente. Ahí está el punto, ¿verdad? La iglesia hoy en día se mueve mucho emocionalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vemos las congregaciones, o también nuestra congregación, cuando está el tiempo de alabanza, pues todos alegres, todos aplaudiendo, todos cantando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la hora de la prédica? ¿Qué pasa en la hora de la prédica? Viene el sueño, la pesadez, los demás se salen para afuera, hasta ahí hay que refaccionar allá afuera. No importa lo que se está hablando. Se está contando chistes allá adentro, se está hablando de una historia. Pensemos. Se está exponiendo la palabra de Dios. ¿Qué vemos allí? ¿Qué vemos ahí? Vemos que el Espíritu Santo no está. No está. Por mucho que cantaste, por mucho que adoraste, por mucho que lloraste, pero si te da sueño, te da pesadez, te sales afuera, no está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te hace entender, querer ese pan vivo, que es la palabra de Dios, que se habla de Jesús, y su evangelio, sus mandatos, ¿verdad? Pues aquí estamos en serios problemas. Necesitamos examinarnos.
todos, desde el más grande al más pequeño. Y estoy hablando a las personas que dicen haber entregado su vida a Cristo. Pero si tú no has entregado tu vida a Cristo, pues bueno, ¿qué esperas? ¿Verdad? Dios llama a todos los que quieran. Pero aquí, realmente, los que sí decimos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿cómo estamos? ¿Nos estamos moviendo por el Espíritu Santo o emocionalmente? Porque la emoción, como digo yo, cantamos, amén, aleluya, podemos gritar y todo, ¿verdad? Pero la hora, ¿verdad?, de la exposición de la palabra es allí donde el Espíritu Santo te confronta. Confronta tu corazón. Te hace ver en dónde estás atascado, en dónde estás mal, en dónde estás equivocado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. Componerte o descomponerte, ¿verdad? Una de dos. Pero Dios quiere que nos compongamos. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él nos da la habilidad, ¿verdad?, la eficacia de poder hablar a otras personas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no está en nuestras vidas, no podemos ser testigos de Cristo. Porque ¿qué vas a decir? Porque no has comprobado la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué vas a testificar? No hay, ¿verdad? Pero cuando ya hizo en ti, o sea, literalmente eres un testigo y allí nada ni nadie te va a parar, porque lo que has vivido, lo que has comprobado, lo que has visto, eso vas a hablar, y con certeza y con seguridad que si la persona quiere, también se arrepiente, también rinde su vida, también encuentra esa promesa con Dios, ¿verdad? Entonces realmente debemos nosotros dar ese testimonio de ser testigos, ¿verdad?, de una experiencia personal con Jesús. Testificar a Jesús de su muerte, de su vida, de su resurrección y de su ascensión. Porque es importante. Cuando nosotros logramos entender por qué Cristo murió. Mucha gente, ¿verdad?, dicen que los judíos eran malos, por eso lo crucificaron a Jesús. No es porque los judíos eran malos que crucificaron a Jesús. Él tenía que morir de esa manera, porque solo así nosotros obtenemos el perdón de pecados. Él es el sacrificio perfecto para el perdón de pecados. Cuando nosotros entendemos, es imposible callar, es imposible decir que no es así o dar la razón a otros, como dicen otros, ¿verdad? Yo no sé por qué murió Cristo en la cruz. Fue un fracaso. Digo yo, Señor, dicen ser cristianos, tienen esos pensamientos. ¿No sabe por qué murió Cristo en la cruz? ¿Fue un fracaso? ¿En serio? Pues ahí viene el Espíritu Santo, te dice, está mal. Y muchas personas siguen a este hombre que habla de esta manera. ¿Qué nos toca a nosotros? El Espíritu Santo te dice, tú conoces la verdad. Sabes por qué murió Cristo. Debes hablar. Debes decir. No debes acobardarte, ¿verdad? Por eso nosotros no paramos de predicar, decir, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración y en Cristo hay vida eterna. Esa es la promesa.
de nuestro Señor Jesucristo. Y lo creemos, ¿verdad? Por eso tenemos que ser esos testigos de su muerte, de su vida, de la resurrección y ascensión. Porque todos esperamos una resurrección y una ascensión, vivir con Dios, vivir con el Señor. Y esa promesa está aquí y ahora para todo aquel que cree, ¿verdad? Para todo aquel que quiere. Pero eso lo vas a ver, lo vas a comprobar, lo vas a saborear a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace ver todo y entender todo. Y te da esa convicción en tu corazón que es verdad. Que es verdad. No hay otra verdad que esa. La única verdad viene del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que Él los guiará a toda verdad. A toda verdad. Aquí vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo es la vida de los apóstoles llenos del Espíritu Santo? Hoy en día en las iglesias se ha malinterpretado eso. Que está lleno del Espíritu Santo es que tiemblan, lloran, se caen, profetizan, dicen y deshacen. Total que no es la llenura del Espíritu Santo. No es así como funciona el Espíritu Santo. Un desorden completo no es así. Tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, porque no es así. Las Escrituras, por eso aquí la iglesia ha perdido las Escrituras. Las Escrituras están tan claras, tan sencillos. Vemos a los apóstoles en acción. Vemos los apóstoles en manifiesto del Espíritu Santo. ¿No vemos a Pablo cayéndose? ¿No vemos a Pablo riéndose? ¿No vemos a Pablo temblando? ¿Cómo vemos a Pablo? Vamos a ver a Pablo. Vengan conmigo aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9 al 11. Dice así: Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Le dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. ¿Cómo vemos a Pablo? ¿Verdad? ¿Cómo? Dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró a los ojos del hechicero y le dijo: tú, directamente señalando, ¿verdad? Hijo del diablo. El Espíritu Santo no te hace temblar, reír, hacer cualquier payasada. El Espíritu Santo te muestra ese espíritu que está poseyendo a la persona. Aquí el hechicero que se llama Elimas, ¿verdad? Ese hechicero estaba estorbando. Porque Pablo, el procónsul, creo yo, ¿verdad? Quería escuchar lo que Pablo quería decir. Porque Pablo estaba predicando el Evangelio acerca de Cristo, ¿verdad? Esa es su primera misión de Pablo, su primer viaje. Luego de su encuentro con Cristo, pues él se fue a su primer viaje de evangelización. Entonces, este gobernante quería escuchar a Pablo. ¿Qué trae Pablo? ¿Qué dice Pablo? Quiero oírlo. Pero este hechicero le dice, ¿verdad? No. Se está poniendo trabas, que no quería que Pablo le predicara el evangelio, ¿verdad? A este gobernante. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre Pablo, ¿verdad? O lleno Pablo del Espíritu Santo. Identificó, o sea, ¿quién más puede poner traba? El diablo.
¿Quién más no quiere que escuches el evangelio? El diablo. Pablo lo miró a los ojos, le dijo, tú, hijo del diablo, no dejarás de estorbar. ¿Hasta cuándo? Pero Dios te ha puesto su mano sobre ti como castigo, te quedarás ciego. Y dice que al instante ese hombre se quedó ciego. Y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien tomara de la mano y lo guiara. Imagínense cuál poder de Dios. Ese sí es poder de Dios. Le habló al Espíritu. Exhibió públicamente lo que Elimas es. No es hijo de Dios, es hijo del diablo. ¿Verdad? Por eso mucho aquí, ¿verdad? Cuando tú le dices una verdad a una persona, cuando le hablas lo que estás haciendo está mal, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Ellos dicen, tú no eres nadie para juzgar mi vida. Mira tu vida tuyo y mira de tu familia. Se enojan, ¿no? Pero aquí dice, un hijo de Dios debe señalar, debe decir, ¿verdad? Pablo aquí no se guardó nada, directamente, hijo del diablo. Y si le hablamos así a la gente hoy en día, se van a ofender. ¿Verdad? Que no tienes el amor de Dios, que así no es. Pero Pablo, Jesucristo, habló de esa manera. Pero tampoco vamos a agarrar costumbre a decir eso todo el tiempo. No, por eso aquí es importante cuando uno es guiado por Él. Ese es ser guiado, lleno por el Espíritu Santo. Debe haber un momento donde realmente debes reprender a ese espíritu. Debes hablar a ese espíritu. No solo por decir nada más. ¿Verdad? Entonces vemos pues ese engaño o ese hechicero, pues le dieron un castigo, ¿no? Quedó ciego. Y Pablo no actuó por su propia iniciativa. Eso lo vemos en el pasaje, dice que el Espíritu Santo llenó, que dice, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Aquí la acción de Pablo fue por el Espíritu Santo. No es Pablo en acción, es el Espíritu Santo en Pablo en acción. Y eso que todos necesitamos. Yo quiero que el Espíritu Santo gobierne mi vida y me muestre lo malo para poder corregir, decir, ¿verdad? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? No discernimos nada. Vamos a favor de la injusticia. Vamos a favor de las cosas del mundo. Y nos volvemos enemigos de las cosas espirituales, porque no hay discernimiento, no hay entendimiento, no hay, ¿verdad?, esa guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Realmente nosotros como creyentes debemos asegurar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viva en nosotros. Que nosotros podamos discernir qué espíritu está hablando, ¿verdad? ¿Qué espíritu escuchamos? ¿Qué espíritu está delante de mí? ¿Lo reprendo o obedezco? Recordemos que el Espíritu Santo también nos habla, ¿verdad? Pero si tienes el Espíritu Santo, o sea, lo que se te va a presentar tiene que ser cosas del enemigo, ¿no? Y un hijo de Dios tiene autoridad para corregir, porque el Espíritu Santo te da esa potestad. Potestad es autoridad. Tú tienes el Espíritu Santo, caminas conforme a la voluntad de Dios, tienes todo el derecho y la obligación de señalar, de corregir, de educar
al que anda en malos caminos. Dios te capacita para eso. Dios te capacita para confrontar las tinieblas, las obras del mal. No debemos tener miedo a eso. Pues cuando el Espíritu Santo viene sobre ti o está en ti, no importa lo que diga, pueden decirte lo que quieran, pero yo voy a hablar lo que Dios quiere que yo diga. Yo voy a decir lo que Dios quiere para tu vida, te guste o no te guste. Cambias o no cambias, pero la palabra que llega, llega. Y el último día no hay excusa delante del Señor. No puedes decir tú, es que nadie me predicó, nadie me dijo. Mentiroso. Te van a salir ahí en las pantallas. Esa palabra fue para ti. Te dijeron. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? No hay excusa. ¿Verdad? Por eso lo bonito es de la palabra de Dios. Y lo bonito es que si uno tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? El problema es que, ay, ¿qué va a decir? Se va a enojar. Que se enoje. Pero mi Dios esté bien conmigo, ¿no? ¿Qué importa más? ¿Una persona que se enoja conmigo o mi Dios se enoja conmigo? Yo prefiero que mi Dios esté feliz conmigo, aunque a la persona no le gustó la corrección, ¿verdad? Entonces realmente vemos nosotros este ejemplo de Pablo, sin miedo, con ese poder, con esa eficacia, con esa capacidad, denunció, ¿verdad?, al Espíritu y lo enjuició, porque ahí le mandó juicio, que se quedara ciego y sucedió. Sucedió. ¿Verdad? Entonces nosotros, ¿por qué debemos de tener miedo de confrontar la idolatría, confrontar el pecado? El pecado en la vida no es bueno. El pecado en la vida es malo. Te lleva a una condenación. Dios quiere que tú vivas una vida plena, ¿verdad? Feliz. Aquí en la tierra puedes hacer y deshacer, pero hay una paga. Hay una paga. Todo lo que sembramos, cosechamos. Aquí y en lo espiritual también. Y vamos a ver otro ejemplo que es del apóstol Pedro. El apóstol Pedro sabemos que ellos fueron llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo cuando vino sobre ellos, ¿no? Encontramos en Hechos 4:8, dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjame decirles claramente, tanto ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios lo levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refiere las Escrituras cuando dice: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Aquí Pedro, sin temor a su propia gente. Recordemos, ¿qué hicieron con Jesús? Entregaron a muerte, ¿no?
su propia gente, su propio pueblo. A los suyos vino y no le recibieron. Pero Pedro dice que lleno del Espíritu Santo. Pues aquí hay que entender esa llenura del Espíritu Santo. Sin miedo, sin temor, les habló a esas gentes que entregaron a Jesús. Por eso dice, ancianos, gobernantes de mi pueblo. Pedro ahí está siendo cuestionado. Pasaron la noche en la cárcel. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan sanaron al cojo que se sentaba a la puerta del templo. Por eso lo llevaron en la cárcel. Por eso vemos cómo es la gente que no tienen a Dios. No entienden las cosas espirituales. Hicieron un bien. ¿Qué maldad hicieron? Simplemente sanar a un hombre cuando le dijeron que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre se levantó, caminó, empezó a glorificar a Dios, y eso a ellos no les gustó, porque ellos estaban acostumbrados con sus ritos, con sus tradiciones, con sus sacrificios, pero Cristo vino a anular todo eso. Cristo vino a dar una nueva manera de vivir. Es por la fe en Él. Entonces estos gobernantes agarraron a Pedro y a Juan, los estaban cuestionando. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Por eso Pedro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, les dice, ¿por qué nos están cuestionando? ¿Por hacer una cosa bien? ¿Por hacer el bien? ¿Por eso nos juzgan? Y les dijo, ¿verdad? Que ellos habían hecho eso en el nombre de Jesús. Ellos no tenían miedo de proclamar a Jesús, sabiendo qué tipo de personas son los fariseos, los saduceos, todos los del Sanedrín. Ellos sabían quiénes son. Pero ellos con esa valentía, por eso aquí viene el valor que da el Espíritu Santo. El valor que le da, vemos aquí a los apóstoles, por eso aquí vemos la llenura del Espíritu Santo. Confrontar, ¿verdad? Que fue sanado por el poderoso nombre de Jesús. ¿Por quién más? Fue sanado. ¿A quién están glorificando ahí? A Jesús, al Señor. Toda la gloria, toda la honra a Él. Y luego les dice que ustedes, señalándolos, que ustedes crucificaron. Pero a quien Dios lo levantó de los muertos. Por eso, Jesús dice, ¿y serán mis testigos? Porque ellos aquí están testificando. Sabían que ellos lo crucificaron. Sabían que Cristo murió, pero que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué más les queda decir a estos maestros de la ley que están ahí, verdad? Reconocer, ¿verdad? Que ellos fueron. ¿Quién mataron a Jesús? ¿Quién rechazaron, verdad? La piedra angular que se ha convertido en una piedra principal que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí a Pablo y a Pedro, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, sin miedo, sin temor, confrontando directamente las cosas, no a medias, directas. Ustedes crucificaron. Ustedes rechazaron. ¿Verdad? Vemos esa confrontación. Por eso hoy en día
no hay confrontación. En las iglesias se predica de un Dios de amor. Que un Dios de amor que se pasa al otro lado, ¿verdad? Que todo es amor. Si una mujer ama a otra mujer, es amor. El amor es limpio. El amor siempre es puro. ¿Qué espíritu está hablando ahí? ¿Verdad? Ahora pensemos. Abramos nuestros ojos. El mundo necesita de la palabra de Dios. El mundo necesita de ti, de mí, para proclamar esta verdad, este evangelio, el plan de Dios, el diseño de Dios. Todo debe estar establecido como Dios manda. No como yo creo, no como yo pienso. Lo que yo pienso no importa. Lo que yo creo no importa. Lo que importa aquí es lo que Dios dice y lo que Dios ha establecido. Eso es lo que importa. Y nosotros debemos anunciar esas verdades. Anunciar a la gente. Glorificar a Dios en todo. Y vemos ahorita, ya viene la persecución a los cristianos. Estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Aquí y ahora somos capaces nosotros de confrontar públicamente que te meten a la cárcel y mantienes tu fe en Cristo y sigues predicando. ¿Estamos capacitados? ¿Tenemos ese poder en nosotros o no hay? ¿O a la primera renunciamos nuestra fe? Es importante analizar. Es importante verlo. ¿Verdad? Porque los apóstoles, ellos dieron su vida por Cristo. Todos los apóstoles dieron su propia vida en anunciar el evangelio. Ellos no fueron muertos así nada más, que le dio un ataque cardíaco y se murió. Todos los discípulos, todos los apóstoles fueron mártires. Veamos la historia de Esteban. Hechos 7, 51 al 60. Es el primer mártir después de Cristo. Él no se acobardó. Él lleno de fuerza. Él lleno del Espíritu Santo testificaba. Daba ese testimonio vivo de Cristo. Pero a la gente obviamente no les pareció. No les gustó, ¿verdad? Y dice así: pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos. Aquí les está hablando duro, ¿verdad? Aquí les está dando duro. Y Esteban era un joven, no era un anciano. Por eso aquí los jóvenes, yo tengo esto en mi corazón. Quiero ver a los jóvenes llenos del Espíritu Santo, que no van a impactar ellos. Pero el diablo se ha encargado de ponerle un velo ahí, ponerlo lo malo bueno y lo bueno es malo. Así está la mente y así está el corazón. Pero hoy pedimos al Señor que el Espíritu Santo ponga esa dinamita en el corazón para que toda oscuridad salga y venga esa luz. Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos. Tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes había hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido,
ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, no la obedecen. Cuando ellos oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos, se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon. Los que hacían de testigo contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Es la convicción que tenemos tú y yo, ¿verdad? ¿Es la convicción que tenemos tú y yo o no? Está difícil. Está difícil. Pero el que realmente está lleno del Espíritu Santo, no importa esta vida, porque sabemos que hay una vida mejor. Porque entendemos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado sus promesas y Él cumple sus promesas. Vemos aquí, ¿verdad?, a Esteban confrontando con toda verdad. Y no les gustó para nada, pues hasta rechinaban los dientes atrás de Esteban. El mundo no quiere escuchar esas verdades de Dios. El mundo no quiere oír, se tapan los oídos, como leímos acá, ¿verdad? Ellos no querían escuchar. Lo único que querían era matar a Esteban. Y lo hicieron. Pero Esteban no estaba asustado, no estaba viendo esto. Él dice que miró al cielo, vio a los cielos abiertos y vio a Jesús a la derecha del Padre. Y encima orando le pidió a Dios: Señor, no le tomen en cuenta este pecado. Vemos cómo es un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese es el ejemplo que nos dan las Escrituras. Y hoy en día, pues digo, ¿dónde vino esas tantas enseñanzas que nada que ver con la llenura del Espíritu Santo? Nada. Que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo. Que si no te caes al suelo no tienes el Espíritu Santo. Pero aquí no vemos eso en los apóstoles, en los seguidores de Cristo. No lo vemos. Pablo y Pedro eran apóstoles. Esteban era un discípulo de Jesús, pero también lleno del Espíritu Santo. Y ellos dieron su vida diciendo la verdad. Quieren ver o no quieren ver, pero se les dijo la verdad. Se les confrontó sus pecados. Iguales son que sus antepasados. Sus antepasados mataron a los profetas. Y hoy ellos mataron a Jesús. Y eso es lo que Esteban está diciendo. Pero no quedaron conforme con matar a Jesús. Mataron a Esteban, mataron a Jacobo, lo mataron. Pero él, todo lo que pasó hasta aquí el día de hoy, este testimonio, ¿verdad?, llegó hasta lo último de la tierra. Llegó hasta ti y hasta mí. Ahora entendemos, ¿verdad?, la fuerza, el poder de Dios en el ser humano.
para concluir este tema, ¿verdad? La misión sigue siendo lo mismo. La iglesia tiene esa misión. Por eso Jesús cuando se fue dijo que vayan, hagan discípulos, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan, hablan, digan, hasta lo último de la tierra, serán mis testigos. Aquí, hermanos, cada uno de nosotros debemos pensar, meditar, ¿soy testigo? ¿En verdad? ¿O soy como estos personajes, verdad, que se les predica una y otra vez y con el corazón duro no entiende nada? Realmente ya no es tiempo de estar dormidos. Ya no es tiempo de estar igual. Como les dije en principio, si en verdad yo siento que no tengo la presencia del Espíritu Santo, yo voy y pido. Yo voy y pido. Y no me voy a quedar tranquilo hasta no saber y comprobar que tengo el Espíritu de Dios. Porque solo Él me va a hacer entender. Solo Él me va a dar esas fuerzas. Solo Él me va a hacer sentir que yo soy perdonado. Porque ahí empieza todo. Porque si tú no te crees, no te sientes limpio delante de Dios, no ha ocurrido en ti, ¿verdad? O no has entendido, o no has entregado todo a Cristo. Pero cuando tú entregas todo a Cristo, Cristo te limpia. Cristo te limpia. Cristo te hace a ti una nueva persona y lo sientes tú de tu interior. Entonces, puedes salir, hablar, proclamar, ser testigo del poder de Dios. La misión es la misma. Hay que alcanzar almas para el Señor. Estar llenos del Espíritu Santo es discernir, ver qué espíritu está hablando, porque hay espíritu de error y espíritu de nuestro amado Señor. Podemos nosotros gritar a los cuatro vientos el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué se proclaman hoy? Si ustedes miran las redes sociales, ¿por qué se pelean los hermanos? ¿Por qué? ¿No se pelean por Cristo? Por eso aquí hay un gran problema y un serio problema en el mundo evangélico. Porque no se está hablando de Cristo. Se está hablando de que mi congregación es mejor, que mi congregación ahí se predica la verdad, pero ¿qué verdad? La única verdad es Cristo, la única verdad es su palabra. Hoy en día no hay ese evangelio puro, sino que solo hay emocionalismo, ¿verdad? Hay idolatría en las iglesias. Yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Yo he visto, bueno, en redes sociales, porque ahí salen todo. Cuando sube un cantante famoso, ¿verdad? Pero todos los celulares filmando. Todos los celulares filmando cada vez. Yo no sé cuál es el chiste, ¿no? Yo no le encuentro chiste en ese sentido. Pero cuando sube un predicador a predicar el evangelio de Cristo, cuando un predicador expone el pecado, yo no veo teléfonos grabando. Ahí todos, si no están dormidos, andan afuera. Si no están afuera, están, hasta ahí se le ocurre ir al baño, ¿no? Allí vemos qué es lo que hay ahí. Idolatría. ¿Por qué idolatran?
un personaje. Y las Escrituras tajantemente nos muestran quién merece la gloria, la honra, el honor, todo. Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que menos, ¿verdad?, se habla. Se mueve por puro emocionalismo. Y estos días que ha venido en el mundo evangélico, una guerra, ¿verdad?, acerca de la estrella de David. Yo no sé si ustedes han escuchado de eso, ¿no? Yo no tenía tanto conocimiento de esa famosa estrella, digo yo, ¿verdad?, que la estrella de David. Pero ¿dónde vino que sí es la estrella de David? ¿Cómo es? Que realmente David usaba esa estrella, ¿para qué o qué? Cuando se investigó a fondo todo esto, resulta que era una estrella que usan los brujos cuando hacen sus brujerías, ¿verdad? O sea, tiene un trasfondo pagano. Pero el mundo evangélico ahorita lo defiende que es la estrella de David. Nada que ver. Por eso aquí vemos pues cómo está peleando por esa estrella en vez de pelear por el evangelio real, verdadero de Cristo. Ese es el anuncio, ese es el mensaje, esa es la misión. Hablar de Cristo, no de tonterías. Hablar que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo restaura. Cristo te hace una nueva persona, una nueva criatura. Esa es nuestra misión. No hay otra cosa más grande que Cristo. Otros dicen que María es siempre virgen, inmaculado concepción. El único inmaculado es nuestro Señor Jesucristo, libre de pecado, libre de toda inmundicia. Por eso Él es el sacrificio santo, puro y perfecto que te limpia de toda maldad. No hay otra persona más. No hay. Pero hoy en día, ¿qué se predica más? Todas esas cosas, ¿no? Y por eso se pelean, pierden tiempo, pierden horas, que no edifica nada, nada. Pero tú y yo hagamos la diferencia. Seamos testigos reales de Cristo. Testigos auténticos. Testigos verdaderos. Que comprobamos, que hemos visto el poder de Dios, el poder sanador de nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que hablar a quien sea que se nos cruce en el camino o que miramos que está necesitado, que tenemos la oportunidad aquí en redes sociales. Pues hablemos del Señor, porque Él vendrá y vendrá por una iglesia santa, pura y sin mancha. No se trata de una denominación. La iglesia de Cristo no es una denominación. Ya lo hablamos la vez pasada. La iglesia de Cristo, todo aquel que ha sido testigo verdadero de Cristo, ese es la iglesia de Cristo. Así que realmente aquí y ahora el trabajo está allí y hay más trabajo que nunca. No es hora de cruzar los brazos, a ver qué pasa, a ver qué hago. No. Jesucristo dijo, me seréis testigos. Debes ser testigo, debes ser testimonio, debes ser tú un testimonio vivo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis queridos hermanos, aquí terminamos el día de hoy y realmente, como digo yo, este mensaje me hace revolucionar a mí también, ¿verdad? Porque el mensaje viene y wow, dice uno, y es verdad, es cierto. ¿Qué está pasando? Nos estamos durmiendo, sino que este mensaje debe ser de todos los días, para que no se nos olvide que tenemos un trabajo, una misión, y el Señor espera eso de nosotros. Así que hermanos, cada uno de ustedes, despertemos, hagamos, ¿verdad? Hasta que Cristo venga,
trabajando en su obra. Así que mis hermanos, espero que ustedes también analicen, ¿verdad? Estudien su casa, profundicen, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Dónde estoy mal? O sea, lo que necesitamos es un examen. ¿Y qué me falta? ¿Y qué debo de hacer? Yo creo que aquí, pues ya les dije todo. El que no tiene, pues pida, ¿verdad? Y se la da. Porque el Padre que está en los cielos es tan amoroso, tan bueno, que equipa a cada uno de sus hijos. Así que mis hermanos, aquí los dejamos el día de hoy. Les esperamos en una próxima y que tengan un bendecido día. Bendiciones.